Bien, amigos, compañeros, hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento revelado a nivel de cuerpo de doctrina, para cada cual la compruebe dentro de sí mismo, una sabiduría que nunca se puede entregar públicamente, jamás. Porque como dice la Biblia, no deis perlas a los cerdos, porque lo hallarán con los pies, la lanzarán contra ti. Los perros son los cerdos son aquellas personas que son materialistas, que siempre el cerdo siempre están mirando hacia abajo y que tratan de comprender lo divino a través de la mente y la razón, o tratan de negar lo divino a partir de su ateísmo materialista, que son los dos polos de la ignorancia humana. Entonces, la gnosis pura y divina siempre se entrega a través de todos los tiempos a los iniciados de las escuelas de misterios, a lo que llamaba el Cristo, a los pocos de todas las edades. Mas, sin embargo, a pesar de que la estamos entregando públicamente, por amor a la humanidad, porque estamos ya en el apaga y vámonos, solamente los pocos de todas las edades entran, siempre sienten las ansias de conocer a través de todas las existencias, el porqué de la existencia, la respuesta a las grandes inquietudes e interrogantes que siempre tenemos los pocos de todas las edades, los iniciados. Entonces buscamos una sabiduría, un conocimiento, le damos vueltas por escuelas y escuelas hasta que encontramos una sabiduría trascendental, pura, divina, como es la enseñanza gnóstica en estos tiempos difíciles. Fíjense ustedes que ese problema ya pues de Ucrania y Rusia sigue, porque estos países acá no quieren que se haga un tratado de paz y siguen mandándole armas por cantidades, dice que para, para gastar pues a Rusia, eh, etcétera, y es peligroso. Ahora está el problema de la China, van a mandarle unas armas a la China, a Taiwán, entonces China dice que no, entonces, o sea, se quiere, como dice por ahí, se está armando como el Armagedón. ¿Ya? Jerusalén rodeada de ejércitos por todas partes, y después es que se van a dar estos acontecimientos dolorosos que llevarán al fin de la raza humana. Pues la gente es ignorante, dice, no, que hablan de guerra, ¿no? Que guerra, la guerra llegará a su tiempo y a su hora, cuando la humanidad cumpla su karma, pues llegará el proceso de la guerra, porque cuando el karma se cumple, se llega el dolor y el sufrimiento para cualquier ser humano o para toda la humanidad, cuando es lo que se llama un karma mundial. Estamos hablando pues de las pruebas iniciáticas, son unas pruebas que así como en el plano físico, para entrar a la universidad, te ponen pruebas si tú te vas a trabajar en una empresa, te ponen pruebas si tú eres deportista, te ponen pruebas para decir realmente vas a dar la nota, etcétera. Aquí también en esta sabiduría divina, nosotros, los que estamos militando dentro de estas enseñanzas, sinceramente nos ponen las pruebas iniciáticas, pruebas de fuego, para probarnos la serenidad, la dulzura, pruebas de aire para probarnos la resistencia del discípulo ante las adversidades de la vida,
la prueba de agua para conocer el altruismo, la filantropía y la misericordia que debemos tener los discípulos con las personas que sufren. Hay que sentir misericordia si queremos pasar la prueba de agua. Saber convivir con los pobres, saber convivir con los pobres. Y por último tenemos la prueba pues de tierra, que es la que nos faltaba, y decíamos pues que hay gentes que sucumben ante las adversidades de la vida. Todos tenemos adversidades en la vida, porque yo les decía pues que la vida de cada ser humano, hay un calvario. El calvario se vive en dos formas: a través de un proceso iniciático para lograr la realización, o a través del sufrimiento, porque cuando uno carga la cruz aquí, como la cargamos inconscientemente todos los seres humanos, es la cruz del dolor, del sufrimiento, donde uno no sabe qué va a pasar. Y cuando se carga la cruz mística, la cruz de los iniciados, la cruz que cargó el Cristo y la cruz que cargamos todos los iniciados, porque tenemos que cargar esa cruz, porque el Cristo dijo: quien quiera seguir en pos de mí, déjelo todo, coge tu cruz y sígueme. Esto es un camino de calvario. Si ustedes quieren ver cómo son las pruebas iniciáticas, usted quiere ver cómo es el proceso de los iniciados, le hace los evangelios, le hace el drama que tuvo que vivir Jesucristo. Ese es el drama que todos tenemos que vivir. Eso no es para verlo y para... No, eso es para vivirlo nosotros internamente. Pero desgraciadamente el Cristo vino en su tiempo y, como dice el Evangelio de San Juan, la luz, o sea, el Cristo, el Hijo de Dios, la luz vino a los hombres y los hombres no la comprendieron. Además, lo crucificaron, lo humillaron, lo insultaron. Ese es el panorama, ese es el Vía Crucis. Y para lograr ese Vía Crucis tenemos que pasar todos los iniciados sinceros las pruebas iniciáticas. Ahora, nosotros, el conocimiento es interno y es revelado. Es revelado porque el conocimiento no es aquí terrenal, no se entrega ni en la universidad, ni en el bachillerato, ni con doctorado, ni con esas cosas. No. El conocimiento es interno, es revelado. Y solamente es revelado a los discípulos que pasan las pruebas iniciáticas. Cuando uno pasa las pruebas iniciáticas, le van entregando la enseñanza internamente, gradualmente, de acuerdo con el trabajo y las pruebas que pasa el iniciado. Nos enseña la sabiduría de todas las edades. La verdad se oculta a los débiles y a los malvados, porque la utilizan para destruirse ellos mismos y para destruir estas enseñanzas sagradas. Entonces, y la prueba de tierra, por ejemplo, hay gente, nos dice el maestro, sucumben ante el dolor y las adversidades de la existencia por los cuales todos tarde tenemos que pasar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Allá en Armero hubo un terremoto y destruyó una ciudad que se llama Armero, etcétera. Murieron 23.000 personas. Entonces, una vez me encontré yo en la Sierra Nevada con un campesino. Y hablábamos y él me decía: señor Ariel, yo no quiero vivir. Yo le dije: ¿por qué? Dice: no, pues yo soy de Armero, salí 4 horas antes del terremoto, me fui para los llanos orientales a buscar trabajo y escuché las noticias y regresé. Cuando regresé, ni uno de mi familia quedó vivo. Todos murieron. El único que quedó vivo fui yo. Y yo no quiero vivir por eso. Yo le dije: no, no debes hablar así, porque Dios te dio la vida, que es importante, porque todos tenemos que cumplir una misión en la existencia. Entonces nunca debe decir uno que uno debe morir, porque solamente Dios es el que da y el que puede quitar la vida. Ya nadie, esa eutanasia es una ley que el que se la realice se gana un karma, y no digo que la realice, se gana un karma, y todos los que apoyen eso se ganan un karma, lo mismo que el aborto. Todos los que aprueben el aborto, cada aborto que cumpla en ese país, todos esos tribunales, todos esos senadores que aprueben eso, están violando las leyes de Dios, y esto trae terribles consecuencias cuando nos pasen la cuenta de cobro. Entonces, nosotros en la gnosis enseñamos pues que hay que sacar partido de las peores adversidades que, repito, nos pasan a todos los seres humanos. Para ponerle una idea ya aquí a nivel iniciático de las pruebas que a nosotros nos ponen. Un día el maestro Samael pues probaba a sus discípulos en una u otra forma para ver qué contaba a través
de las pruebas que él ponía, él iba pues clasificando a sus discípulos. Entonces, o sea, en la Gnosis se hizo un templo subterráneo, por orden de Venerable y Maestro Samuel. Los verdaderos templos donde se gestan los superhombres son subterráneos. Entonces se hizo el templo subterráneo, arriba pues había la naturaleza y todo, pero llegó un momento en que, estando en la construcción de ese templo subterráneo de la Sierra Nevada, en la cual yo estuve varias veces en aquella época, entonces llegó un momento pues, en que hubo unos, o sea, toneladas de tierra amenazaban pues con hundir el templo, y el maestro Samael pues se acostó en el piso ordenándole a los gnomos y pigmeos, que son los elementales de la naturaleza, que ayudaran a sostener el templo, y le ordenó a los discípulos, que eran los más adelantados que estaban con él en ese momento, eso fue hace muchos años, que hicieran unas cadenas permanentes de protección. Y para proteger el templo y para protegerlo a él, porque él estaba acostado en el piso trabajando con los gnomos y pigmeos. Entonces, los hermanos estaban haciendo las cadenas. Ya cuando todo pasó y no pasó nada, entonces le dijeron al maestro, hubo dos hermanos que se retiraron. Entonces él dijo, esos dos se retiran de la enseñanza. Esta era una prueba, era la prueba de tierra, y ellos al sentir miedo y temor, entonces se retiran y se retiraron de la enseñanza. Se retiraron de la enseñanza. Yo creo que conozco a los dos de esos. Bueno, todas esas pruebas están relacionadas con el miedo. Por ejemplo, no, hay gente que tengo miedo de salir en astral. ¿Por qué? Si todas las noches uno cuando duerme el alma sale del cuerpo, pero sale uno inconscientemente y no nos pasa nada y regresamos, porque todo regresa a su punto de partida original, y hay que comprobar esta grande enseñanza para saber, para tener una fe consciente, ¿no? Que yo creo, ¿no? Aquí en la gnosis hay que comprobar las verdades, hay que comprobarlas. Las creencias, pues, salen sobrando, no son para nosotros los iniciados. Hay gente que le tienen temor a la muerte, hay gente que le tienen temor a la enfermedad, ¿no? Dice el Cristo, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo hacemos para buscar el reino de Dios y su justicia? Tenemos que venir a la gnosis y trabajar con eliminando los defectos, naciendo por segunda vez espiritualmente, ya en la parte espiritual, no aquí en la parte física, y convertirnos en apóstoles ayudando a la humanidad que sufre. Ya después no hay problema, ya uno se convierte en un obrero del Cristo, ya queda uno en manos del Cristo. El Cristo dice, cada obrero merece su salario aquí en la tierra, pero uno como iniciado es discípulo del Cristo, entonces queda uno en manos de Dios. Bueno, portarse bien, hacer todo lo que como se debe hacer como iniciado, y ya papá Dios pues se encarga de todo el procedimiento. Entonces eso se llama la prueba de tierra. Hay también una prueba, por ejemplo, al maestro Samael le regalaron un piano en aquella época, por allá por los años 1952, y se lo colocaron en la carretera negra. En ese momento pues no subían todavía carros a la Sierra Nevada, sino subían era yeguas y caballos y esas cosas. Entonces el maestro escogió a 12 discípulos, a 12 de sus mejores discípulos, y les dijo, me hacen el favor, necesito ese piano aquí en la Sierra Nevada. Y ese piano pesaba porque era de los antiguos. Entonces se tornaban 6, después otros 6, las esposas le traían la comida, etcétera, hasta que llevaron el piano a la Sierra Nevada. Entonces, dice pues, ya cuando llegaron allá, los felicito. Acaban de pasar ustedes la prueba de tierra. ¿Ya? Era una prueba, uno no sabe qué mecanismo se utiliza la divinidad para colocarle a uno las pruebas iniciáticas, que a veces se la coloca en el plano físico, o a veces se la coloca en el plano astral. Voy a contarle dos pruebas. Una prueba de la honradez. Esta la pasó un gran iniciado, amigo mío. Entonces él nos contaba pues de que en el astral, o sea, se plantea un panorama, ¿no? O sea, en ese mundo allá de las dimensiones superiores, en la quinta dimensión, en el plano ese conocido de los sueños, ¿no? Para nosotros. Entonces el hombre allá
se le hizo vivir una situación donde te estaba pasando hambre, tenía sus hijos, tenía que salir a buscar trabajo para comer, se le puso esa situación, entonces el hombre salió a buscar cómo ganarse la vida para llevarle la comida a sus hijos. Que eso es lo que tiene que hacer todo padre, tiene que ver cómo hace, ¿no? Y estar en la vida y no gastarse la plata en cigarrillos, en platos, en drogas, etcétera, porque después viene el problema difícil, entonces es un proceso que se llama kármico, gastándose la plata en lo que no debe. Entonces el hombre salió por un camino a buscar trabajo y yendo por el camino se encontró con 3 morrocotas de oro. Al encontrarse con 3 morrocotas de oro, el hombre las vio y dijo, no son mías, porque yo no he trabajado de ese oro y no las voy a recoger. Pasó por encima de las morrocotas de oro y salieron los maestros de la logia blanca a felicitarlo porque había pasado la prueba de la honradez. Yo tenía un amigo de la noche que me dijo que una vez iba por la calle y vio una bolsa que tenía una cantidad de dinero. Él dijo, no es mío, y pasó por encima de esa bolsa. Así nos prueban a nosotros, por ejemplo, la prueba del dinero. Una vez yo fui a un banco a cambiar un cheque y la señorita cajera me dio prácticamente casi el doble de la plata. Yo le dije, señorita, me hace el favor y cuente el dinero porque creo que está equivocada. Entonces la señorita contó el dinero y me, ay, gracias, gracias, porque vea, si usted no hace eso, usted hizo, eh, a nosotros cuando venga hacen, al final del día hacen el conteo ahí del dinero y si hace plata, tengo que pagarla. Entonces usted, yo le agradezco a usted lo que usted ha hecho. Podría hacer una prueba como de honradez que uno tiene que estar aquí pendiente. Ahí la prueba de la obediencia, uno, Dios, el Padre interno, le da órdenes de una misión que tiene que cumplir y uno tiene, y puede ser la más difícil, que ni 1000 hombres pueden, pero uno sí puede, porque Dios lo ayuda a uno. Simplemente tiene que pasar esa prueba. Hay otra prueba que es la prueba de la humildad. La prueba de la humildad, hay que ser humildes para alcanzar la sabiduría y después de alcanzarla hay que ser más humildes todavía. Ahora, como dice las Sagradas Escrituras, Dios le da la sabiduría a los humildes y se la niega a los soberbios. Entonces, si no, Dios le da la sabiduría a los humildes. Si usted es una vaca sagrada, si usted cree que se la sabe toda, si usted que es el Dios todopoderoso, entonces no te dan nada. La sabiduría interna no te la pueden dar, porque está escrito, Dios le da la sabiduría a los humildes y se la niega a los soberbios. Y para subir al altar, primer escalón, sabiduría, segundo escalón, sabiduría, tercer escalón, sabiduría. ¿Ya? Entonces, hay que ser humildes en la existencia. Hay una prueba que se llama el apego. La pasó el mismo hermano de la morrocota de oro. Un buen hermano. Adelantó. Entonces, ese hermano, pues, en el astral, en el mundo ese llamado por la humanidad de los sueños, él iba para su casa y entonces antes de llegar a su casa vio que la parte de afuera de la casa estaba llena de gente y cuando él llegó, ¿y qué pasó? No, que se murió el hijo tuyo. Entonces aparecía pues que se le murió el hijo de él. Entonces toda la humanidad pues, toda la humanidad, toda la gente que estaba ahí llorando y la esposa llorando. Y entonces él es un iniciado, era una prueba de la fe. Entonces él, tú no lloras, tú eres de piedra, tú no sientes nada por tu hijo. ¿Ah? Tú no tienes alma, ¿qué? Mira que se acaba de morir el hijo tuyo, etcétera. Y él estaba todo tranquilo. Entonces, cuando ya pasó eso, entonces salieron los maestros de la logia blanca a felicitarlo porque había aplazado la prueba del desapego. Porque es que realmente cuando uno muere, nadie muere. Muere el cuerpo, el alma no muere. El alma tiene que pasar por sus procesos de juicio que se le realizan a esa alma antes de enviar a esa alma en un nuevo cuerpo, que es el procedimiento. Y el cuerpo es como un carro, ahí no murió nada, porque lo real es el alma. Cuando usted duerme, el alma sale y el cuerpo queda como muerto. Por eso el Cristo dice, el sueño es una muerte chiquita. O sea, ahí no hay nada, el carro está conectado por el cordón de plata y por eso tiene vida. Cuando ya llega, que ya pasó el proceso del sueño, entonces el alma penetra dentro del cuerpo y la persona despierta aquí en el plano físico.
O sea, el cuerpo simplemente es un carro que nosotros tenemos, un vehículo. Y cuando tú mueres, simplemente ya ese carro, por ley del destino, por ley de Dios, etcétera, tiene que morir a la edad que le toque morir, etcétera, etcétera, porque uno nace y muere de acuerdo con la ley de Dios. Hay muchas pruebas por las cuales nosotros tarde o temprano pasamos, todos los iniciados pasamos en la vida, pruebas difíciles de todo tipo. Hay que estar, como dicen por ahí, trabajando, porque el que nos ayuda a pasar las pruebas, pues, es el Padre interno, el Dios interno de cada uno. Por eso tiene uno que practicar la clave de sol, porque si uno para todo el tiempo dormido, pensando, etcétera, cuando llega el proceso de la prueba, entonces no se manifiesta el Dios, porque cuando a Jesucristo lo probaron allá en el desierto y Satanás le dijo, todos los reinos de la tierra si te postras y me adoras, ¿ya? Porque él maneja los reinos de la tierra, ¿ya? Entonces Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios no tentarás, más a Él solo obedecerás. Simplemente Él estaba colocando una prueba que tenía que ponerle a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, al Señor tu Dios no tentarás. ¿Por qué? Porque si uno está en estado de conciencia y ese Dios interno, viviendo la clave de sol, sin olvidarse de sí mismo, se está manifestando dentro de nosotros, esa conciencia nos ayuda a pasar las pruebas iniciáticas. Y aquí, ¿por qué la necesidad de practicar la clave de sol? Hablando pues de las pruebas, por ejemplo, a los fariseos no le colocan pruebas iniciáticas. No, que yo soy santo, que yo soy divino, que yo tengo a Dios adentro. Entonces, no es, ellos pertenecen a las multitudes. Y las multitudes, como dice el Cristo, viendo y no ven, oyendo y no oyen, teniendo entendimiento y no entienden y no se salvan. No, sin embargo, se le entrega la enseñanza en símbolo y parábola para que se porte bien, porque si no cae en un materialismo terrible. Ya esto se hubiera acabado hace tiempo. Hay un señor que se llamó Costiu. Costiu era un sociólogo, un antropólogo, un historiador, un defensor de la naturaleza, un gran investigador. Y él hizo muchos viajes. En uno de esos viajes viajó por acá, por la Amazonia, por el Amazonas, y se penetró tierra adentro. Quería hablar con un cacique indígena. Entonces llegó allá donde el cacique indígena, el cacique lo recibió y le ordenó prepararle una bebida. La bebida que se le preparaba a los visitantes allá en ese cacicazgo indígena en esa época era una chicha de maíz. Entonces ellos estaban ahí y las indígenas estaban ahí preparando la chicha de maíz. Fíjense esa prueba que pasó aquí, costió. Entonces llegaba la chicha y la masticaban, y es porque él tomó el video de lo que estaban haciendo. Entonces en la masticada se veían que tenían los dientes dañados. Cuando la masticaban bien, entonces la echaban en una vasija, y en esa vasija, después que habían masticado las indígenas la chicha, entonces la pisaban con los pies. Entonces después la preparaban y se la dieron a Costiu, se la dieron a... En esas tribus, desairar al cacique podía significar que le quitaran la vida, porque eso no se puede, que se le allá. Entonces Costiu y sus acompañantes humildemente se tomaron la chicha. Es más, se tomaron otro vaso, dijeron que estaban sabrosos. Entonces, fíjese usted que este señor, cuando entre a la noche, le va a quedar fácil pasar estas pruebas iniciáticas. Las pruebas iniciáticas son en estas formas. Ahora, en la vida hay personas egoístas. Esas personas no pueden pasar las pruebas iniciáticas, porque esas personas, por ejemplo, es una persona que lo quiere todo para él, y, y no enseña a los demás la enseñanza, porque el Cristo dice, quien prende la llama, no la coloque debajo de la mesa, sino sáquela hacia arriba y muéstresela a toda la humanidad. Entonces uno tiene que coger esta enseñanza, practicarla, vivirla y enseñársela a toda la humanidad. No ser egoísta en ese sentido, porque pasan 10.000 por el lado mío. Alguno de ellos puede ser de los pocos y yo no entrego nada ahí y teniendo la sabiduría con la llama debajo de la mesa. Entonces eso es egoísmo. Son gente que no le importa a la humanidad, porque ese es el sacrificio que debe tener todo iniciado. Eso es lo que nos convierte a nosotros en apóstoles.
para salvar a los demás, para salvarse uno mismo, tiene que luchar para salvarse a los demás, porque si no fracasa, porque nos falta amor. Fíjate usted que hizo el maestro Samuel toda la vida entregando sus enseñanzas, toda la vida aprendiendo y viviendo y entregando hasta última hora conferencias a toda hora. Porque esos son los grandes iniciados que nos dan a nosotros. Miremos a Jesucristo por todas las partes, llevando la enseñanza, etcétera. Bueno, entonces uno acá, pues, los iniciados, ¿no? Hablando de las pruebas iniciáticas, debemos sacrificar el animal en su instinto. O sea, debemos sacrificar la lujuria, los vicios, eh, la cama, el ayuno, etcétera, para con el tiempo, a través de nuestro proceso iniciático, tener el poder de curar a las personas enfermas, ayudar al desconocido, aliviarlo, salvarlo de su desgracia, sin que sepa quién es su médico ni quién es el que lo salva de su desgracia. Esa misión la tenemos que cumplir nosotros, todos los iniciados, en el proceso de nuestra existencia. El aspirante a la vida superior, a la perfección, debe privarse de su servicio, dar su servicio impersonal en una forma incógnita, ¿ya? Evite, no necesitando de recompensa, ni de fama, ni de gloria, seguir viviendo en la pobreza, matar el deseo de cobrar por su trabajo. Eso lo hizo el Cristo, eso lo hizo el Maestro Samael, eso lo hizo el Buda, eso lo hizo Krishna, eso lo hizo Moisés y eso lo hacen todos iniciados. Por último, veamos el drama de Jesucristo, leanse los evangelios. Por último, el iniciado será calumniado, vituperiado, como ignorante. Qué bueno va a salir de Nazaret. Lo dijeron cuando regresó ya a Nazaret, los doctores de la ley, los fariseos hipócritas, etcétera, lo calificaban de ignorante. Los sabios de este siglo lo despreciaban, etcétera. Y por último, despreciado y abandonado hasta por sus esperanzas y anhelos. Tiene que cargar la cruz y lo crucificaron allá. Bájate esa cruz, llama a los ángeles que andan contigo. Y por último, él les dio la máxima prueba de amor. Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al fin tendrá que llegar al supremo sacrificio, o sea, vivir para morir por los demás sin aspirar a ninguna recompensa material ni espiritual. Sacrificarse para mejorar el mundo y seguir sacrificándose hasta la consumación de los siglos. Esto es lo que tienen que hacer todos los iniciados. Bueno, vamos aquí, ya para terminar, a entregarle aquí una enseñanza o sea, un interrogante, para ver ustedes qué opinan. El 28 de julio del año 1900, el rey Humberto, que gobernó Italia entre el 1844 y el 1900, entró a cenar en un discreto restaurante de la ciudad de Monza, un día antes de asistir a un campeonato de atletismo. El dueño del restaurante, llamado Umberto Santini, como era de esperar, atendió personalmente al monarca y entabló con él una curiosa conversación. Lo primero que le llamó la atención al rey Humberto fue la gran semejanza física entre ambos. Así que eran como dos gotas de agua. Es más, ambos se llamaban Humberto. Ambos habían nacido el mismo día. Nacieron ambos en la misma ciudad, Torinos. Ambos se casaron el mismo día y el mismo año. Las esposas de ambos se llamaban Margarita y ambos tenían un hijo llamado Víctor. Y lo más interesante es que Umberto Santini se convirtió en dueño del restaurante el mismo día que Humberto pasó a ser rey de Italia. Y usted qué cantidad de consecuencias. Naturalmente que ante todo esto el rey se interesó vivamente por aquel chef dueño del restaurante y le invitó para que lo acompañara en los actos oficiales del día siguiente para seguir conversando. Sin embargo, el dueño del restaurante falló a la cita. Según le informó al rey su ayudante, esa mañana del 29 de julio, el chef Humberto
había sido asesinado a tiros. Y lo peor fue que ese mismo día, 29, y momentos después, un anarquista llamado Brexit mató al rey Humberto a tiros. O sea, ambos fueron asesinados en Mendoza, Italia, el mismo día y por armas de fuego. Aquí interrogante, ¿no? La pregunta es, ¿será esto el resultado de simples casualidades? Desde tiempos remotos, filósofos y hombres de ciencia han tratado de encontrar una respuesta al porqué de los fenómenos, de lo que sucede en la naturaleza. ¿Existe algo o alguien o leyes incomprensibles para la naturaleza humana capaces de controlar desde afuera nuestras vidas? ¿Cuál es la realidad de nuestra existencia? ¿Qué hay antes de nacer y qué hay después de morir? ¿Te gustaría conocer estas grandes realidades? ¿Qué es la reencarnación? ¿El cuerpo astral? ¿El cordón de plata? ¿Las vidas pasadas? Grandes interrogantes que tenemos nosotros los que hemos sido discípulos de sabiduría en vidas pasadas. Entonces tenemos que venir aquí y comprobar, porque en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar. Bueno, entonces ahora ya, vamos a ver cómo es, vamos a partir del principio del conocimiento. El maestro Samael nos enseña en el capítulo 12 de Psicología Revolucionaria que el trabajo esotérico, como dice, o sea, el trabajo oculto, el trabajo esotérico comienza con una rigurosa observación de sí mismo, o sea, autoobservación. Nosotros, a través de nuestros sentidos físicos, nosotros miramos hacia afuera, al mundo exterior, y nos identificamos con el mundo exterior a través de nuestros defectos. Si es una mujer con la lujuria, si es con el dinero con la codicia, etcétera. Si es como una persona que está mejor que nosotros con la envidia, a través de los sentidos físicos. Y los sentidos físicos únicamente nos permiten ver el mundo materia, el mundo de las tres dimensiones. Nosotros con estos sentidos físicos jamás podemos penetrar al mundo de las grandes verdades. Entonces tenemos que desarrollar ciertas capacidades y ciertas posibilidades que están adormecidas en todos los seres humanos, que están atrofiadas porque no hacemos el esfuerzo vida tras vida por desarrollarlas, entonces se van atrofiando más y más. Entonces, la naturaleza física, la naturaleza material, a través de los sentidos físicos, mira el mundo exterior y se identifica y se fascina y vive fascinado por ese mundo exterior. En la noche lo que enseñamos es desarrollar una naturaleza espiritual. Y para desarrollar una naturaleza espiritual, nosotros tenemos que desarrollar un sentido del alma que se llama autoobservación. Este sentido está atrofiado. Necesitamos mirar hacia adentro. El Cristo lo enseñó. El Cristo dijo, no miréis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga en el tuyo propio. Entonces, ¿qué es mirar la viga? Conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros defectos, porque cuando nosotros nos saquemos la viga de nuestro propio ojo, no estamos mirando la pan, estamos juzgando a nadie. Además, él dice, no juzguéis para no ser juzgados, porque con la vara que medís seréis medido y con ventaja. O sea, uno juzga a los demás por lo que uno tiene adentro. La mujer, uy, mira, esa es prostituta. ¿Tiene yo prostituta adentro? Ay, ese tipo de retero, ¿por qué lo sabes? Ay, mira, eso se puede robar fácil. ¿Por qué sabe que se puede robar fácil? Porque uno trae defectos de vidas anteriores. Esos defectos hay que conocerlos y eliminarlos, porque esos defectos en la existencia son los que nos hacen cometer errores. Y después tenemos que pagar el karma. Y si no lo pagamos en esta vida, lo pagamos en otra vida. A mí en esta vida me han cobrado unos karmas, unos castigos terribles por cosas que hice en las vidas pasadas. Terribles. Y yo qué iba a saber. Ya, claro, está que aquí después uno se nos revela el conocimiento, se nos muestra, etcétera, se nos muestra, de acuerdo con nuestras vidas pasadas, nuestro Dios interno nos revela vidas pasadas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mirar hacia adentro, desarrollando un sentido del alma que se llama el sentido de la autoobservación psicológica. Ese sentido de la autoobservación psicológica desarrollado constituye lo que llama el ojo del espíritu. Ese que dice la Biblia, dice las cosas de Dios para los ojos de la carne, o sea, los sentidos físicos, la mente y la razón, es una locura, y para el ojo del espíritu es sabiduría. Nosotros tenemos que desarrollar una visión espiritual de nosotros mismos, de nuestra realidad, del mundo que nos rodea y de las dimensiones superiores del espacio. Porque nosotros vivimos en una cárcel llamada planeta Tierra, vivimos encarcelados en tres dimensiones, creyendo que eso es lo único.
y volviéndonos sabios en la tierra, ¿ya? Cuando la realidad, la sabiduría no está en la tierra, está en los cielos. Cuando yo hice las primeras prácticas en cuerpo astral que estudiaba en la universidad y sacaba primeros puestos, etcétera, y yo salí en astral y comprobé un poco de cosas, yo dije, la sabiduría no está aquí, la sabiduría está en los cielos, pero para encontrar esa sabiduría en los cielos tengo que desarrollarme a sí mismo, tengo que cumplir un trabajo iniciático. Entonces, ese trabajo iniciático forma parte del proceso que mi persona está viviendo y que todos los iniciados de todas las épocas tenemos que vivir, y que es el mismo drama que vivió el Maestro Jesús, que vivió Moisés, que vivió Krishna, que vivió Salomón, etc. Es el mismo, ¿verdad? Que ellos son maestros, grandes maestros adelantados, no lo tenemos que, de acuerdo con nuestra capacidad, pero podemos, la posibilidad de hacer el trabajo está dentro de nuestros vidas. El trabajo esotérico gnóstico comienza con una rigurosa observación de sí mismo desde un punto de vista psicológico. Cuando nosotros, vea, uno se levanta pensando, se baña pensando, se cambia pensando, se pone a desayunar pensando o viendo noticias, peor todavía, sale a trabajar pensando, si va en el bus, va en el carro, va pensando, trabaja pensando, almuerza pensando, trabaja en la tarde pensando, llega a la casa pensando y se acuesta pensando. Por eso no se da cuenta que sale en astral y al otro día lo mismo. Entonces, la vida es un sueño, decía por ahí un poeta. La vida es un sueño, a ver si me olvidó el nombre ahora mismo. La vida es un sueño, vivimos soñando. Entonces, a través de esos sueños se manifiestan defectos de la lujuria, defectos del temor, defectos de proyectos, defectos de ilusiones, defectos de recuerdos, etcétera. Vivimos una vida, y de acuerdo, entonces si tenemos un defecto malo, entonces ese defecto malo nos hace cometer un error, y ahí viene papacito Dios y nos va a curar el karma, y viene el sufrimiento, y viene la enfermedad, y viene, nos hace un daño por ley del karma, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer buenas obras para pagar la maldad que hemos hecho, y tenemos que conocer esos defectos para eliminarlos, porque ellos son la causa de la desgracia, del dolor y el sufrimiento. Entonces nosotros enseñamos lo que se llama la clave de eso. Contiene tres aspectos. El maestro nos enseña: sujeto, no olvidarse de sí mismo, ni física ni psicológicamente. Objeto, volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos. El lugar, volvernos conscientes del lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque en el sueño estamos en una casa, resulta que es distinta. Si nosotros aquí en el plano físico volvemos conscientes a todo momento del lugar donde estamos, entonces en el astral vemos algo raro y despertamos conciencia. Hay la necesidad de realizar esta práctica para despertar conciencia. Porque usted está cerca, usted va por la calle todo dormido y de pronto usted dice, ¿qué? Por ejemplo, yo un día voy a llevarle unos papeles a mi hermana que es abogada. Y me iba a observar. Entonces llegué a una vitrina y de pronto me puse a ver la vitrina, que vendían unas camisas, unas cosas. Y entonces yo dije, ¿yo qué hago aquí? Sí, 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 voy a poner a mi hermana a llevarle unos papeles jurídicos. Entonces me di cuenta, ¿por qué? Porque me observé, y cuando uno se observa, vive el momento, entonces la conciencia actúa, entonces uno se da cuenta que está dormido en ese momento. Y si usted, una persona lo insulta y usted va a reaccionar, y usted se observa en ese momento, usted no reacciona. Si usted reacciona, porque tiene la conciencia muy dormida. Entonces, nosotros somos una suma mecánica de reacciones a las impresiones que nos llega del mundo exterior. Nos enseña el venerable maestro Samael. Entonces, viene, uno se pregunta a cada momento, ¿qué estoy pensando? Mira interior y psicológicamente. Si estoy pensando en una mujer, una lujuria, entonces es un defecto. Entonces digo, Madre Virgen, Madre de Cristo, elimíneme este defecto de la lujuria. Pero si yo digo, elimíneme este defecto de la lujuria, no me lo va a eliminar, porque el maestro nos enseña que el defecto está constituido por órganos, o sea, hay que eliminar parte por parte. ¿Qué es parte por parte? Una mujer, bueno, me gustaron los ojos, Virgen, Madre de mi Cristo, elimíneme este defecto que le gustan los ojos de fulano. Me gustó el cabello, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme este defecto que le gustan los cabellos. Se me gustaron las piernas, se me gustaron los senos, se me gustó el perfume, se me gustó el... Hay que eliminar todo, todo por cada una de sus partes. Y así te vas a eliminar un problema. Y vuelve y se te y tienes que eliminarlo otra vez, y tienes que eliminarlo otra vez, ¿ya? Porque hay que seguir dándole al trabajo, hay que seguir dándole, después hay que hacer en la noche una relajación y para eliminar esa posible recurrencia
ya sea de una mujer o ya sea de un hombre para la mujer. Esa es la primera parte de la clave. La otra es volvernos conscientes del lugar, de lo que estamos haciendo. Como dice el maestro, si estás caminando, camina, porque tienes que